tenemos el tema que está bien hot, como se dice, que es el tema del cura Paulete. Y Juan Pablo es el abogado de la Marcela Aranda, es abogado defensor, y además es quien hizo que Marcela Aranda se conectara con denunciar. Yo no sé por qué eso no se ha recordado en los medios, Juan Pablo. ¿Cómo fue eso? Tú estabas dando una conferencia, profesora de teología en la Universidad Católica, y ella hizo clic. Claro, me invitaron de la Facultad de Teología, los profesores, a conversar con ellos sobre el tema de abuso en la iglesia. Esto era en noviembre del año pasado, o sea, ayer. Si no me falla la memoria, el año pasado, y ahí en ese escenario, estando hablando entre nosotros, hay un momento en que ella decide contar que fue abusada cuando joven. Pero en el fondo porque tú estabas hablando de la psicología del abusado. Entre otras cosas, claro, estábamos hablando de metiéndonos a fondo entre el abuso dentro de la iglesia, el encubrimiento, y qué pasaba con las víctimas, ese tipo de cosas, y ahí ella pide hablar y cuenta delante de todos sus colegas en la facultad que sufrió un abuso severo durante mucho tiempo por un sacerdote. Ahora, el informe de Waldo Baum, de 400 páginas, dice que abusó en el fondo en estos 48 años de 22 mujeres, pero hay muchas otras denuncias, dice que no las pudieron poner en el papel porque las mujeres no estuvieron dispuestas a declarar con nombre, que habían 4 menores de edad y que mantuvo 6 relaciones estables tipo Marcela Aranda, y que una de ellas estaba viviendo el proceso como de Marcela Aranda, porque estaba recién como dándose cuenta de lo que había sido el abuso. Pueden haber otras mujeres que todavía están haciendo el proceso y que todavía no han cachado que fueron violentadas. Sin duda, yo creo que aquí hay un proceso, esto estaba tan normalizado y que se vive un proceso que es paulatino de realmente resignificar las relaciones asimétricas de una forma en que se da cuenta que fue víctima de un maltrato y de abuso, en que no fue una relación consentida entre dos personas. Juan Pablo, a la gente le cuesta creer, y de hecho el padre Renato de hace muy poco decía que podría haber sido un poco hot el padre Poblete, pero que no debían haber habido jamás violaciones, y mucha gente todavía no se cree el cuento de las violaciones masivas. Ahora el informe no lo da por hecho las violaciones masivas, y dice que pudo acreditar un aborto. ¿Qué seguridad tienes tú que efectivamente esa conducta, esos delitos se cometieron? Yo tengo en lo personal, para lo que valga la opinión de uno como abogado, Marcela, la convicción completa, pero además el informe de Waldo Baum dice que sí son verosímiles y les crea. Sí. Lo que pasa es que no pudo porque no tiene poder coercitivo él para investigar, investigó solo durante 6 meses. Pero no dice que lo crea, pero no dice que no sea cierto, al revés. Yo creo que cuando uno mira el patrón de conducta que ha descrito Cristian del Campo, uno ve que es al revés, no solo verosímil, esperable. Aquí hay una escalada de actos de seducción impropia, actos de acoso, a actos de vulneración de derechos, a violencia física, abusos sexuales, violaciones, y lo otro solo aparece como algo natural posterior, porque cuando yo ya privé de la dignidad y me comí la empatía con el otro, obviamente ya eso no tiene límite. Pero el informe, Juan Pablo, en general, cuando se refiere al padre Paulete, solo habla de conductas de abuso de poder, de conciencia y sexual. En general, evita usar la palabra delito y la violación, y sobre todo cuando es una violación masiva que el padre Paulete habría mirado, o llevarla a abortar 3 veces, son delitos. Sí, muy grave además. Bueno, hay una no aceptación de parte de los jesuitas de que estos son delitos graves y lo prefieren como diluir en conductas de abuso de poder. A ver, algo pudiste haber de eso inconscientemente, pero yo creo que la investigación que hizo Waldo Baum fue muy buena para ser una persona que para efectos prácticos no tiene poderes, como digo, especiales, no puede allanar lugares, no puede interceptar teléfonos, no puede hacer nada de eso. Para acreditar los delitos. Claro, y no hay que olvidar que él acredita 22 denuncias que les parecen verosímiles, fija un patrón de conducta, pero además recibe, según lo que nos han informado a nosotros, 24 denuncias como indirectas, vale decir, declaran personas que dan cuenta de relatos de mujeres distintas de las 22 anteriores que habrían sido víctimas de algún tipo de abuso o maltrato sexual de parte de él, y por lo tanto estamos hablando casi de 50 casos que se lograron investigar en 50 que dan cuenta de 48 años de abuso, pero en un periodo de 6 meses que investigó Waldo Baum. Entonces yo creo que de ahí sale lo que dice Cristian del Campo en su informe final, de que claro,
ellos no acreditan algunas cosas de Marcela, pero las hallamos verosímiles, porque el patrón de conducta que surge es muy evidente. No hay que olvidar que cuando Marcela conoce al sacerdote Poblete, él ya tiene más de 60 años, pues. O sea, que tú dices que ya no estaba tan potente y seguía fregando. No, lo que refiero es que ya venía con un patrón de conducta previo. O sea, no era un joven aprendiendo. Debe haber sido peor. Dice el informe dice que el testimonio de la señora Marcela Aranda ha sido considerado plausible y creíble en su integridad. ¿Hay otros antecedentes de violaciones masivas dentro de curas hoy día acusados de abusos sexuales? En el caso de los maristas, por ejemplo. Sí, efectivamente, no solo en el caso de los maristas, en particular en el caso de los maristas, pero nosotros, desde el punto de vista del trabajo de la Fundación para la Confianza y en particular de mi trabajo como abogado en el área, te diría yo que hace mucho rato, desde la época de Caradima, que empezamos a tener testimonios de personas que nos decían que aquí se juntaban algunos sacerdotes a veces con otros sacerdotes o con terceros desconocidos que no sabemos lo que eran, pero que se producían estos ataques múltiples a víctimas. Qué feroz, ¿eh? Sí, eso es como la perversión de la peor película. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú le garantizas impunidad a las personas? Pues esto es como un experimento social. Tú quieres ver qué pasa con un grupo de hombres y les dices, hagan lo que quieran, los voy a perdonar a través de, ¿no es cierto?, de la confesión, y además no los voy a castigar penalmente. Ahí tiene el resultado. Pero son perversos, pues, Juan Pablo, porque no porque me puedan perdonar a mí que pequé, voy a dedicarme a una perversión así. Además ya es un nivel de película de terror. Sí. Ahora, pues, la gran desilusión del informe fue que no encontrara encubrimiento. El informe habla de error ético. Eso. ¿Tú crees que hay encubrimiento y que podría llegar a probarse el encubrimiento? A ver, la buena noticia es que estamos todos de acuerdo, vale decir, las personas que han denunciado, en particular nuestro caso con Marcela, y la Compañía de Jesús, de que esto es una decisión y una opinión que tiene que dar al final el Ministerio Público del Estado chileno. Ellos lo dijeron y eso es correcto. Ellos dicen no haber encontrado indicios de abuso, pero van a poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que ellos se pronuncien. A mí lo que me pasa con eso es que me parece raro cuando uno ve la propia descripción del patrón de conducta que ellos dicen que detectaron, con el hecho de que no haya habido encubrimiento. Porque cuando hablamos de encubrimiento, para que la gente entienda, estamos hablando en general de ocultamiento, de que gente no solo supiera, sino que ayudó a ocultar el tema. Entonces, a mí me pasa que cuando la propia compañía dice que desde el año 1960, parcialmente hasta el 98, por 48 años, 2008, perdón, trata de encuentra patrones de abuso. A mí me parece difícil de creer que una persona que estaba tan sujeta al escrutinio público, porque este no era un sacerdote que nadie conocía, que vivía en una zona oculta de Santiago. Esta es una persona, tal vez el jesuita más visible en toda esa época, y nadie vio nunca ninguna de estas cosas. Y nadie vio nada. Yo creo que es raro eso. Pero en fin, hay que investigarlo. Pero el mismo informe de Baum, estamos hablando con Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado de Marcela Aranda, y es penalista. Ninguna víctima en el informe Baum señaló haber comentado algún tipo de delito, abuso, violación, aborto a algún jesuita. O sea, en ese sentido lo está exceptuando de complicidad. Vamos a una pausa y volvemos y nos contesta Juan Pablo Hermosilla, ¿ya? Ya estábamos hablando del tema, ¿no es cierto?, del momento, que este informe sobre los abusos sexuales y delitos del cura Renato Poblete, capellán del Hogar de Cristo, con Juan Pablo Hermosilla, que es abogado de Marcela Aranda, la víctima que originó este informe. Y yo te decía que en el informe ninguna víctima señaló haber comentado algún tipo de delito, abuso, violación, aborto con algún jesuito, lo cual lo estaría a ellos culpando de encubrimiento. Claro. Ya, pero tú dices que igual habría encubrimiento. Yo creo que hay, pero en mi opinión no vale nada. Hay que investigarlo, para eso está el Ministerio Público y tiene que investigar a fondo. ¿Por qué creo yo que puede haber encubrimiento? Porque los sacerdotes jesuitas, aquí estamos hablando de gente joven en el caso Marcela, cuando va a hablar, por ejemplo, con Juan Ochagavía, va a hablar con él en el contexto de la CBX, en las comunidades cristianas que ellos tienen, en que los sacerdotes éticamente y legalmente están en posición de garantes de estos jóvenes.
son guías espirituales, son pastores, se autodesignan como padres, ¿no es cierto?, de todo el mundo. Yo creo que es evidente que si aparece una persona y le dice, sabe que estoy en una relación parece ser que son las cosas que se le dicen, una relación con este sacerdote. Hay 40 años de diferencia de edad entre uno y otro. 40 años. Esta es una jovencita claramente sin experiencia. Y me dicen eso. Porque no le dijo lo del aborto. Pero no le dijo lo del aborto, porque en ese momento dice, claro, le cuenta que está angustiada, que está con problemas, producto de esto. ¿Qué es lo que va? Esto no es una persona que va pasando por la calle, a la cual se lo comenta la víctima, y por lo tanto que ellos tienen una obligación de haber investigado a fondo y de haber hablado con Poblete. Espérate, y aquí es donde yo tengo la impresión que entre que el tipo le tenían respeto, susto, temor reverencial, no se atrevieron a hacerlo. Bueno, por eso, en mi opinión, en un caso, uno puede decir es negligencia, como dice la Compañía de Jesús, y es un problema ético. Ok, pero esto usted mismo me está diciendo que pasó de los años 60 y nunca nadie más vio otra cosa. De hecho, la compañía dice que esto es un error ético. Lo de Juan Ochagavía, que informó la denuncia de Marcela Aranda, el superior provincial, que minimizó los hechos. Y Ochagavía no hizo nada, en el fondo, por el cuidado de la víctima. Dice que el otro denunciante, el informe, pidió no hacer nada. Pero esos son los únicos que menciona el informe. No sabemos, pero resulta que ya oímos que Benito Baranda señala que a él le tocó 2 veces recibir 2 denuncias de mujeres que habían sufrido como un ataque voluptuoso del cura Poblete. Pero violento. Violento. Y que él lo encaró. Y sin embargo, nada de eso motivó. ¿Tú crees que esas negligencias éticas en algún momento se pueden transformar en responsabilidades penales? Yo creo que a lo menos hay que investigarlo a fondo. A mí lo que me cuesta creer es al revés, que me digan que hay un patrón sistemático de abusos y actos graves en contra de mujeres que se encuentran en una situación de inferioridad en relación al sacerdote Poblete, y que esto ocurrió durante 48 años y que nadie se dio cuenta. Esto a mí me parece que no es creíble, y que creo que para la tranquilidad de la Compañía de Jesús, como digo, lo que yo diga y opine es irrelevante. Lo importante es que se investigue, porque aquí efectivamente es demasiado tiempo, son demasiadas las víctimas de las cuales tiene noticia la propia compañía, casi 50 en este momento, como para no investigar. ¿Hay más violaciones, Juan Pablo? Porque yo creo que sí. Sí, porque aparentemente la única violación es la de Marcela Aranda. Sí, pues yo creo que sí. Que hay otras violaciones. Porque el informe, lo que yo te digo, en este informe 2 veces aparece, no en lo que leyó, estoy hablando. Sí, pues el problema es que no conocemos el informe, claro. Claro, no en el informe, lo que leyó Campo a la opinión pública, 2 veces se menciona la palabra delito y no directamente atribuida como a... Sí. Ahí yo creo que la compañía está cometiendo un error en eso. Creo que en estos casos parte de la sanación comunitaria y personal de las personas afectadas, hay que buscar la máxima transparencia en esto. Estos son temas de interés público, no es una cosa de morbo. Desde ese punto de vista, yo creo que sin duda, y nadie puede estar en desacuerdo, y yo soy el primero en defender el derecho de una víctima a decir, quiero que mi declaración sea confidencial. Y sin ningún interés de romper la confidencialidad, no parece creíble que eso implique no conocer el informe. Uno podrá borrar todas las referencias que individualicen a la persona y su nombre, su característica, pero ¿cómo no poder conocer ese informe? ¿A la opinión pública? Claro, o a tu defendía, Marcela aquí Aranda? Había una persona que ha ejercido un poder sobre la comunidad, no solo jesuítica, sobre todo el país. Era una persona que era amigo de presidentes de la República, era una persona que era amigo de los grandes empresarios. Es fundamental, aquí hay heridas individuales y hay heridas colectivas, el que reemplacemos la fantasía y la opinología por hechos. Pero nada va a ser muy concreto, Juan Pablo, en la medida en que todas las denuncias son anónimas, salvo la de Marcela Aranda. Lo que pasa es que ya ahí hay un primer punto, el conocer exactamente qué describen. Primero, yo hallo raro esto que la única denuncia no anónima sea la de la Marcela. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, el trabajo en la fundación, en mi oficina y en la fundación, nosotros recibimos muy habitualmente víctimas de este tipo de delitos, muchas de ellas muertas de susto diciendo que quieren actuar en forma anónima, y la verdad es que no nos cuesta mucho a gran parte de ellas decirle, ¿sabe que usted no ha hecho nada?
incorrecto, hable y recupere su dignidad hablando, y nosotros la protegemos además de protecciones legales, los medios de comunicación no pueden llegar y publicar los nombres de las víctimas salvo que ellas consientan, etcétera, y no nos cuesta mucho. Juan Pablo, pero ¿qué le dirías tú a las mujeres, esas 21 que no quisieron dar su nombre, y las otras 24 que tú dices que adicionalmente no fueron incorporadas a su denuncia porque no quisieron declarar? ¿Qué le dirías tú para que fueran a la fiscalía a declarar, cuando además tú sabes que la fiscalía se filtra todo? Y si estas mujeres están todavía... Sí, pero los nombres, por eso que las protecciones legales son múltiples. No es solo que se filtre que se filtre la fiscalía, sino que además hay una protección legal. O sea, se puede filtrar a un periodista el nombre de alguien y tiene prohibición legal, si ella es víctima de delito sexual, de publicar el nombre. Pero lo hacen siempre. A veces lo hacen cuando aparecen agencias de comunicaciones apoyando a los abusadores, que dicen que hay linchamiento, todas estas cosas raras que han pasado, y ahí exponen a las víctimas y las atacan, ¿no es cierto? Como pasó en el caso de Nicolás López. Pero en general, yo creo que primero apoyarla. Yo creo que yo empatizo con lo que ellas sienten y con la angustia que les viene, pero sí entender que hay un camino aquí para recuperar su... ¿Pero qué va a hacer la fiscalía, Juan Pablo? Los delitos están prescritos. ¿Son delitos de violación o delitos de abuso sexual? Están prescritos. No sabemos si están prescritos. Suponemos que están prescritos. Pero sí, como si el padre está muerto hace 10 años. Claro, pero puede haber delitos el día de mañana. Y estos delitos prescriben al cabo de 10 años, ¿no? 10 años, pero pueden haber aquí, sobre todo con la cosa grupal, o con la cosa del encubrimiento, puede que aparezca un grupito de personas que siguió actuando después, y por lo tanto si pillamos un delito, eso te permitiría ir hacia atrás. Permite hacia atrás. Entonces lo más probable es que estén prescritos, pero no es seguro. En segundo lugar, el sistema penal también sana a las personas con la investigación, aun cuando estén prescritos. Pero aquí, como he dicho ya varias veces, no vale mi opinión, sino que aquí hay que exigirle al Estado que seriamente investigue estos fondos y nos diga qué es lo que pasó. E insisto, porque como... ¿Y tiene sentido cuando está muerto el cura? Es que no estamos investigando solo el cura. ¿Tú crees que estamos investigando ahora Pero hoy día es fundamental... A los encubridores. Entre otras cosas, pero hay coautores además. Que sería muy, que no sabemos pero que sería muy viejo, por lo mismo que tú dijiste. Puede ser muy viejo o no, puede que estén vivos o no, no lo sé, pero todo eso no hay que tener conjeturas, hay que investigarlo. Entonces, por eso que no es relevante... Pero no generas expectativas, Juan Pablo, que después no se pueden cumplir. Es que no es difícil investigar estas cosas. No. Pues miren lo que hicieron en 6 meses, pasaron de cero, de decir que no tenía nadie ningún antecedente, a descubrir casi 50 referencias a 50 mujeres que fueron de alguna manera violentadas sus derechos, algunas en forma grave. Entonces, eso fue en 6 meses hecho por Waldo Baum, que no tenía ninguna herramienta coercitiva. Imagínate el Estado, que tiene la posibilidad de allanar casas, el Estado chileno tiene la posibilidad de encarcelar personas, el Estado chileno puede exigirle a un testigo, aunque esté prescrito el delito, que le diga la verdad, y si pilla mintiendo a un testigo hoy, lo puede encarcelar, ¿no es cierto?, por falso testimonio. Y ahora se requiere que esas 48 mujeres vayan a la... No es necesario que vayan todas, y tampoco hay que estresarlas. Aquí basta, en el caso de Caradima, el caso, por ejemplo, saltó de la duda completa a todo el mundo tener claro que era esto, cuando ya iban en 8 víctimas que no se conocían entre ellas. Ahí cuando ya apareció gente, ¿no es cierto?, que decían los años 60, los años 70, y no conocían a las otras y describían lo mismo, la verosimilitud era completa. Entonces, estos casos, cuando se trata de casos seriales, no son difíciles de investigar. Y no son únicos nunca. Ni son únicos, porque además que hay un patrón, no solo dentro de la Compañía de Jesús, este no es el único caso, sino que hay un patrón dentro de la Iglesia. Y de hecho, parece que el padre Palete, la investigación penal empezó dentro del caso Maristas, ¿no? Donde así me informé el otro día, cosa que no sabía. Sí, pues ahí hay unas descripciones de testigos múltiples de unas situaciones terribles. Tenemos que irnos, está muy entretenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo Mosilla. Gracias por la invitación. Sí, pues. Y nosotros nos estaremos viendo los viernes, y muchas gracias por esta entrevista y que tengan un buen fin de semana.